Bueno, buenos días. Vamos a empezar con semiología articular. Habitualmente yo doy estas clases divididas en dos partes, o sea, esto que vamos a hablar hoy, que son los motivos de consulta, y lo otro, la segunda parte, yo habitualmente en clase una mostración, digamos, cómo se hacen todas las maniobras semiológicas articulares. Estuve dándole vuelta a ver si eso lo podía hacer para ustedes, pero me parece que no hay mucha forma. Yo creo que lo que van a tener que hacer con la semiología, la parte semiológica, la semiotecnia, digamos, o sea, cómo se hacen las maniobras, es fijarse en la lista de maniobras. O sea, cuando Eva les tiene que haber mandado una lista de maniobras, creo que va desde la 15, me parece 14 o 15 hasta el final, todas las que son osteoarticulares, y con algún video que puedan bajar o ver en internet, con eso completarían por lo menos el verlas. Después, bueno, hay que hacerlas y hay que prepararlas. Muy bien. En esta clase entonces hablamos de los motivos de consulta. ¿Y por qué la clase es motivo de consulta? Porque el paciente no viene con diagnóstico de artritis reumatoidea. O sea, el paciente no viene a la consulta, buen día doctor, mire, yo tengo artritis reumatoidea, ¿me puede atender? No, así, eso no existe. O sea que en general, el paciente va a venir con cosas, o sea, con signos o con síntomas. Va a venir con dolor, o va a venir con rigidez, o una articulación hinchada, entonces va a venir con algo. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es evaluar correctamente el signo o el síntoma, lo que el paciente les cuenta, el signo, lo que ustedes ven en el examen físico cuando lo hacen, y de esa forma pensar, razonar para hacer un diagnóstico. Lo que ustedes tienen que hacer ahora, desde acá en adelante, son diagnósticos sindromáticos, o sea, no tienen que hacer diagnósticos de enfermedad. Uno cuando pone ejemplos puntuales de enfermedad, pero ustedes tienen que hacer diagnósticos sindromáticos y tener una idea de lo que eso significa y cómo continúa el estudio. Dolor, o sea, a ver, obviamente el primer y más común motivo de consulta es el dolor. El dolor articular se llama artralgia. Dolor, artralgia. Y la consulta del dolor probablemente sea la más frecuente. Entonces, nosotros, ¿cómo analizamos el motivo de consulta, el dolor? Tenemos que pensar varias veces. ¿Le duele? Le duele. Muy bien. A ver, ¿dónde le duele? Me duele acá, en esta articulación, en este lugar. En este lugar, si es así, localizado, es probable que la patología esté en ese lugar que el paciente le duele. El paciente dice, no, mire, me duele acá en el codo, en la rodilla y en las manos. Y lo más probable es que sea una enfermedad sistémica con una manifestación articular. Además, el dolor localizado, ustedes los orienta a dónde está la patología, obviamente, y es el lugar donde habitualmente uno tiene que evaluar. Y lo otro es lo referido, o sea, los dolores referidos son dolores en el cual, por alguna razón, habitualmente de nervios periféricos, metamérica, etc., el dolor no está en el lugar preciso, o no solamente en el lugar preciso donde está la patología, sino que se extiende en algún otro lugar o está alejado del mismo lugar. Por ejemplo, yo tengo una compresión de una raíz, que es lo más tradicional, la compresión de la raíz L5 sacra 1, bueno, esa raíz va a dar dolor por ahí un poco en la zona lumbar, pero fundamentalmente en el glúteo, en la parte de atrás del muslo y la parte externa de la pierna. O sea, el dolor no está en ese lugar, la alteración no está en ese lugar, sino que está a nivel de la columna. Lo bueno que tiene el dolor con respecto en la semiología articular es que es muy localizado, o sea, se identifica con facilidad. Y a veces es muy puntual. Casi todas las articulaciones, salvo la columna, diría yo, y con algunas excepciones, en general las articulaciones son superficiales y permiten hacer una localización muy precisa de ese dolor.
a ese dolor, lo que muchas veces les va a ser diagnóstico agregado a la descripción del dolor es la compresión localizada. Ustedes van a ver que en la somiografía articular es muy útil apretar el lugar donde duele. Si el paciente les dice, doctor, ¿por qué no aprieto otro lugar? Y bueno, pero yo tengo que evaluar esto. Entonces, el paciente le duele y ustedes encima apretan. Pero el lugar preciso donde ustedes apretan les puede dar con toda precisión qué es lo que está alterado y por lo tanto cuál es la causa del dolor. Otra cosa que uno tiene que preguntar es el momento del día en el cual se presenta. O sea, hay dolores o síntomas, por ejemplo, más en la mañana. La rigidez matinal o el dolor matinal de la artritis reumatoidea, la presentación de una artritis gotosa que habitualmente es de noche o a la madrugada. Los dolores de metástasis óseas son habitualmente durante la noche. Eso los hace no solamente intensos, porque estos dolores de la noche son particularmente intensos, sino que además la noche los hace que producen realmente mucha ansiedad. La noche es un muy mal momento para que a uno le duelan las cosas. Bien. El otro elemento que uno tiene que evaluar es la posición y los movimientos que desencadenan el dolor. Esto es una de las cosas probablemente más importantes. O sea, si la articulación se duele cuando se mueve, cuando la articulación duele todo el tiempo, cuando duele cuando ustedes comprimen, lo agrego al desencadenante del dolor, o sea, cuando ustedes comprimen el epicóndilo, ahí, cuando ustedes comprimen, ahí se genera el dolor. Entonces, la posición de la articulación o el movimiento determinado que esa articulación se produce para generar o para calmar el dolor. Y el lugar preciso donde uno tiene que apretar para generar el dolor son elementos también sumamente útiles. Esa compresión ustedes van a ver que la utilizan prácticamente en todas las articulaciones y muchas de esas articulaciones cuando están inflamadas, especialmente tendinitis o inflamaciones articulares, la compresión de ese lugar más otro movimiento agregado, habitualmente utilizar un tendón y encima apretarlo, genera un dolor tan localizado que permite casi diagnosticar el compromiso de ese elemento osteoarticular. Seguimos con las características del dolor. Intensidad. Hay patologías que producen dolores particularmente intensos. Por ejemplo, una artritis gotosa es extremadamente dolorosa, a tal punto que se dice tradicionalmente, y es así, que el paciente ni siquiera tolera la sábana sobre la articulación comprometida. Que ya la sábana produce o intensifica mucho el dolor de lo sensible que está la articulación. Las metástasis óseas, obviamente, son extremadamente dolorosas. Una fractura, también muy dolorosa. Y las artritis HIV, por HIV, son también de gran intensidad. Cuando uno evalúa el dolor, tiene que ver si además ese dolor está acompañado de alguna otra cosa, o sea, si hay algún compromiso asociado de algún otro aparato o sistema. Si yo viene de un dolor, artralgia, quizás con antecedentes de artritis en las manos, y además viene con compromiso del celular subcutáneo, y además tiene un compromiso respiratorio, bueno, uno tiene que orientar a determinada patología autoinmune, y esos aparatos o sistemas también comprometidos orientan mucho el diagnóstico. Puede ser, digamos, primero síntomas generales, o sea, fiebre. No es lo mismo tener una monoartritis con fiebre y antecedentes de diabetes, por ejemplo. Eso, digamos, sugiere que el paciente tiene una artritis séptica. Los síntomas generales decíamos entonces fiebre, decaimiento, pérdida de peso, etcétera. Sobre la piel, mucosas,
en los ojos, el compromiso pleuropulmonar, los riñones, hematuria o proteinuria, corazón, endocarditis, etcétera, etcétera. O sea, compromiso que el paciente ya conoce o ustedes tienen que buscar de otro aparato o sistema, les aclara la causa del dolor articular o los ayuda para el dolor articular. Respuesta al tratamiento. Hay respuestas a determinados tratamientos, o sea, un dolor articular tiene una respuesta tan puntual, tan característica, que casi es una prueba diagnóstica. Por ejemplo, la colchicina. La colchicina es una medicación horrible, produce diarrea, intolerancia digestiva, es una porquería, salvo que ustedes estén con un ataque de gota. Tener un ataque de gota con un dolor intensísimo y que le den a ustedes un poco de antiinflamatorio, 2 pastillitas de colchicina y se les pase, por más que después tengan diarrea, le hacen un monumento a la colchicina. Por ahí los corticoides, característicamente, por ejemplo, la arteritis de la temporal es un dolor, una inflamación de la arteria temporal que es extremadamente sensible a los corticoides. Entonces ustedes ponen una dosis y ni siquiera muy alta de corticoides, el paciente evoluciona digamos con una disminución del dolor rápida y casi completa. Cuando digo medicamentos asociados, digo, el paciente tiene un dolor determinado, siempre, yo siempre insisto en que averigüen lo que los pacientes toman, que estén tomando de medicación. Hoy en día, yo diría que alguien que supera los 45 años, todos los pacientes toman algo. Toman algo para bajar el colesterol, toman algo para bajar la presión, toman vitaminas, toman. Y a veces nos olvidamos de todos los efectos adversos que los medicamentos tienen y que, en definitiva, pueden generar un signo o un síntoma que ustedes le buscan una enfermedad y en realidad la causa es lo que el paciente está tomando. Como causa, por ejemplo, una vacuna puede producir artralgias y artritis, las estatinas que pueden producir dolores musculares, dolores que parecen articulares también, el tamoxifeno, los diuréticos como desencadenantes de una crisis gotosa, o sea, una serie de elementos, ¿no? Y después, digamos, reacciones luposímiles, o sea, lo que también se llama lupus inducido por medicamentos. O sea, los medicamentos pueden producir un montón de reacciones. Con leer los prospectos siempre decimos que si uno lee el prospecto no toma nada, pero en realidad nosotros no nos acordamos muy frecuentemente de preguntar qué es lo que el paciente está tomando, con lo cual puede desencadenar o producir o ser la causa de un dolor o un compromiso articular. Terminamos con el dolor. Pasamos, digamos, al motivo de consulta número 2, es el compromiso local. O sea, ustedes ahora lo que tenemos que hacer es mirar la articulación, tocar la articulación y caracterizar lo que la articulación les ofrece como un signo puntual de la articulación. Lo primero es la tumefacción. Tumefacción es aumento del tamaño articular, o sea, la articulación está tumefacta, está grande. ¿Por qué puede estar grande la articulación? Porque aumentó el líquido articular. Hay un aumento del líquido articular. Esto puede ser por inflamación, puede ser por traumatismo, puede ser por una rotura de menisco, puede ser una rotura de un ligamento, etcétera. O sea, ligamento intraarticular, ¿no? Ligamento cruzado, por ejemplo. Entonces, eso produce un aumento del líquido articular, que puede ser el líquido normal, puede ser sangre, o sea, aumenta el líquido y por lo tanto la articulación se pone más grande, ¿sí? Se pone tumefacta. Muchas articulaciones tienen maniobras puntuales para determinar el aumento del líquido dentro de la articulación. La otra causa de tumefacción de la articulación es, yo pongo inflamación, no sería porque sería artritis, pero digamos inflamación crónica y engrosamiento sinovial. Por ejemplo, a veces una artrosis o una artritis reumatoidea, por ejemplo, parte de la deformidad articular es por
que una sinovial crónicamente inflamada, en definitiva, se pone más gruesa, aumenta se deforma, se cicatriza, y eso deforma también deforma y aumenta el tamaño de la articulación comprometida. Y la otra causa de aumento del tamaño es que el aumento el tamaño de la zona articular no sea realmente un aumento de la articulación, sino que sea un aumento, entre comillas, del tamaño, una tumefacción de los tejidos periarticulares. Todas las articulaciones están rodeadas por supuesto, están fijas por tendones, pasan ligamentos cerca, hay compromisos musculares. Eso puede estar inflamado, dar un aspecto de articulación engrosada, pero no es la articulación la que está grande, sino que los tejidos que están alrededor de la articulación pueden ser los causantes de esa deformidad. Entonces, primero compromiso local, que está determinada por un aumento del tamaño articular. Tumefacción. El otro compromiso articular es la inflamación. O sea que además de tumefacción, tenemos dolor, calor, rubor. O sea, la articulación está inflamada, está grande, también está dolorosa, caliente y enrojecida. Eso es la artritis. Cuando uno habla de artritis en general de las articulaciones, de lo que estamos hablando es de compromiso sinovial. Para la evaluación articular, artritis es sinovitis. Esa artritis, ahí toma importancia en qué lugar está ubicado. O sea, si es una monoartritis, o sea, una sola articulación comprometida, si son pocas articulaciones, no más de 4, no más de 5, o que son muchas articulaciones, poliartritis, monoartritis una, oligoartritis pocas, poliartritis muchas, eso orienta un poco el diagnóstico, o sea, si son una o varias, y algunas características puntuales. O sea, si por ejemplo, la monoartritis, una sola articulación claramente inflamada, si encima es una articulación grande, y si el paciente tiene además algún compromiso de su inmunidad, eso es artritis séptica hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, para hacer diagnóstico de artritis séptica, punción. Uno hace punción articular, manda el líquido a analizar y hace diagnóstico de artritis séptica. En general, monoartritis de causa no conocida, punción para descartar la artritis séptica. Las poliartritis, muchas articulaciones, pueden ser, por ejemplo, simétricas, o sea, son iguales del lado derecho que del lado izquierdo. Pueden ser asimétricas, obvio, no sé, la mano izquierda y el tobillo derecho, o pueden ser además, pueden ir cambiando de lugar. El paciente puede tener primero una artritis en las manos, después eso calmo mejora, y después se hace una artritis en la rodilla, y después se hace una artritis en el hombro. Entonces, digamos, puede producir poliartritis, pero cambiando de lugar. Bueno, entonces vimos que las articulaciones, el compromiso local puede ser tumefacción, pueden estar inflamación, o pueden estar deformados. O sea, la articulación puede no tener ni proceso inflamatorio importante a la vista, pero vemos una articulación deformada, porque tiene nódulos de Everden, porque tiene una artrosis significativa, o la articulación está subluxada, deformada, con lo cual eso, a veces la característica de esa deformidad también ayuda al diagnóstico. La deformidad, por ejemplo, de las articulaciones de la mano, da una mano en desvío cubital muy característica de la artritis reumatoidea, por ejemplo.
Y localizada, que a veces es más difícil de evaluar, la columna tiene características de deformidades hasta el punto que tienen nombres. El paciente tiene una escoliosis, una cifoescoliosis, una lordosis, o sea, deformidades articulares que condicionan una patología determinada. A veces es una patología adquirida y muchas veces una patología hereditaria o congénita de la columna. Puede haber localmente compromiso músculo-ligamentario, o sea, por ejemplo, una articulación que ha dolido mucho tiempo o que ha estado inflamado mucho tiempo genera una atrofia muscular en los músculos que la movilizan. Quien alguna vez haya roto los ligamentos cruzados o haya hecho una cirugía meniscal sabe la atrofia cuadricipital rápida que se genera dentro del contexto del compromiso de la rodilla. Y otra vez es al revés, o sea, hay una deformidad articular porque la articulación crónicamente inflamada, por ejemplo, produjo un engrosamiento de los tendones o los ligamentos que están en contacto con la articulación. Eso puede producir una deformidad y o sea, una alteración local por el compromiso músculo-ligamentario. Y el compromiso local a veces no es de mirar la articulación, sino tocarla y moverla. Uno pone la mano sobre una articulación determinada, la moviliza y siente crepitación. Hasta se puede escuchar, ¿no?, los ruidos articulares, crepitación. Es un dato bastante útil y se ve fundamentalmente en las artrosis y en las tendinitis. Cuando hay tendinitis y ustedes movilizan la articulación, van rompiendo pequeñas adherencias generadas por esa tendinitis y dan esa sensación de crepitación en el interior de la articulación. Muy bien, entonces hablamos primero del dolor, características del dolor, hablamos del compromiso local, lo miramos y lo tocamos a la articulación, y el tercer elemento para evaluar como motivo de consulta es que el paciente nos cuenta que tiene dificultad para movilizar la articulación, o sea, tiene incapacidad funcional, tiene compromiso del funcionamiento articular, que en definitiva las articulaciones lo que hacen, las osteoarticulares habituales, es moverse. Esa limitación del movimiento, para poder caracterizarlo y que nos sea útil para hacer diagnóstico, nosotros la dividimos en dos cosas, en dos partes. Primero, si es activa o pasiva, o sea, si la limitación del movimiento es porque el paciente no la puede mover, pero si la mueve el médico, la articulación se mueve, o pasiva, o sea, la articulación no se mueve ni con el médico ni con ni el paciente. Y luego si esa dificultad para la movilidad es por limitación puntual, o sea, la articulación no se puede mover porque está fija, o por dolor, o sea, el paciente no puede mover la articulación porque le duele, Entonces, si combinamos estos elementos, tenemos una idea. Por ejemplo, si el paciente no puede mover la articulación, pero el médico sí, se la puede mover, y ese compromiso es por dolor, uno se orienta a tejidos periarticulares o a tendones. O sea, si yo tengo que mover una articulación, pero tengo una tendinitis, cuando yo tiro del tendón, me duele, y como me duele, no la puedo mover. Ahora, si viene el médico y me mueve la articulación, no uso el tendón, no me duele tanto y la articulación se puede mover. Si por ejemplo es pasiva, o sea, no se puede mover ni el paciente, mejor dicho, la mueve el paciente o no la puede mover, se queda quieto y el médico tampoco. O sea, es pasiva, no la puede movilizar el médico tampoco. Y está condicionada a esa alteración del movimiento por el dolor, uno se orienta a artritis. O sea, si yo tengo una inflamación dentro de la articulación, la mueva yo o me la mueva el médico, el dolor articular siempre va a estar presente y esa articulación va a tender a quedarse quieta porque me duele mucho al movilizarla. Si yo tengo un compromiso pasivo, o sea, el paciente, por más que el médico no la puede mover, yo tampoco la puedo mover, y es por limitación, me es indolor, o sea, no tengo dolor, y eso suena a que la articulación está
fija, está cicatrizada y está fija, por ejemplo en la anquilosis, como después vamos a ver. Y si hay un compromiso activo, o sea, el paciente no puede mover la articulación, pero el médico sí, y no hay dolor, el compromiso probablemente sea neurológico. O sea, ¿qué pasa? Y la articulación o el músculo que mueve está pléjico. Entonces, el paciente no puede moverla, el médico sí, no duele, compromiso neurológico. Hay algunas otras cosas, pero eso como una idea general para tener en cuenta que esa incapacidad funcional en función del dolor y la limitación del movimiento nos puede ayudar. Esa limitación del movimiento puede ser absoluta, o sea, la articulación no puede moverse, está fija, está pegada, eso se llama anquilosis. Y después dos palabritas sobre la rigidez. Es muy significativa porque además tiene algunas características en patologías muy frecuentes, por ejemplo la artrosis. La rigidez es cuando la articulación no duele o duele más bien poquito dentro de en esta característica que estamos hablando, pero la articulación está rígida, está dura, le cuesta moverse. Dos cosas fundamentales. ¿Ante qué se presenta la rigidez? Por ejemplo, a la mañana después de dormir, y una rigidez que se prolonga durante 2 o 3 horas, desapareciendo o mejorando claramente más o menos al mediodía. Esa rigidez es muy característica de una artritis reumatoidea. Ahora, una rigidez que está bien a la mañana, pero cuando el paciente se levanta, se despierta, pero a ver, va caminando de a poquito, medio encorvado, medio así, hasta el baño, y ya en el baño ya un poquito más, y cuando baja a hacerse el té, el desayuno, ya se mueve mejor. Eso es más de la artrosis. Y no solamente esa rigidez es a la mañana, sino que ustedes van a ver que están en el consultorio, se atrasaron un poco, el paciente está hace 40 minutos sentado y cuando se levanta, cuando ustedes lo llaman, le cuesta realmente movilizarla porque ese rato que tuvo quieto le generó una rigidez, pero en 4 o 5 pasos en general desaparece. Eso es muy característico de la artrosis. Muy bien, entonces, yo siempre repito, si no, no me acuerdo. Entonces, digamos, semiología articular, 3 motivos de consulta. Dolor, características del dolor, el lugar, el momento del día, la posición y movimiento, la severidad, el compromiso asociado, las respuestas al tratamiento y los medicamentos asociados. Pues el dolor, el compromiso local, que puede ser inflamatorio, que puede ser solamente tumefacción o con deformidad, y la incapacidad funcional, o sea, la dificultad para movilizar esa articulación. Estos son los motivos de consulta por lo que el paciente viene, que nosotros tenemos que encarar, y después, de acuerdo a las características que tienen, vamos a tratar de orientarnos en un diagnóstico sindromático. Muy bien, muchas gracias.